Bienvenidos al cuarto Festival Internacional de Teatro Independiente de Tilcara, esta vez en edición virtual. Estamos por dar comienzo al conversatorio Teatro y Género desde el noroeste argentino. Marina Rosenweig es teatrera y trabajadora cultural feminista, es docente e investigadora de la Facultad de las Artes de la UNT, también es licenciada en teatro de la UNT y tiene un máster en artes performáticas de la Universidad de Frankfurt y otro máster de las artes del espectáculo vivo en la Universidad de Sevilla. Ella es de Tucumán y va a estar acompañándonos. Le agradecemos mucho por este espacio que nos va a brindar, así que espero que lo disfruten. Algunas cuestiones vinculadas al teatro y género, a las problemáticas del teatro y género, que reúnen al teatro y el género. Toda creación, toda producción artística, todas las prácticas culturales están vinculadas inevitablemente a un territorio en particular. No puedo hoy más que arrancar mencionando, sea brevemente, hechos terribles que han sucedido esta semana en Tucumán. El domingo nos dimos con la noticia de 2 muertes terribles de 2 niñas a manos de la violencia machista, y unos días después el linchamiento horroroso de uno de los presuntos autores de uno de los femicidios. Estos hechos tan horrorosos nos interpelan inevitablemente a todos los que estamos en este momento pensando en profundidad o intentando dar respuestas desde el teatro, de las prácticas culturales, de las prácticas artísticas, en relación a qué hacer frente a estas situaciones tan terribles de violencia que además se han multiplicado de una manera horrorosa en este contexto de pandemia. Y en ese sentido quería situar un poco esta charla en este contexto, que me lleva además a otras situaciones tremendas de violencia, en este contexto, digamos, de esta charla en el Festival Internacional de Tilcara, que fueron los terribles 5 femicidios que ocurrieron en el contexto de este último mes en la provincia de Jujuy. Y en ese sentido me aparecen preguntas del orden de qué hacemos desde el teatro frente a tamaña violencia patriarcal, tamaña violencia social sobre los cuerpos de las mujeres o de las disidencias, por ejemplo. Y en ese sentido me parece que no hay una propuesta estética sin un fundamento ético, dirá Kusch, Rodolfo Kusch, o decía por ahí. Y entonces me parece que es urgente que nos empecemos a preguntar, que indaguemos en preguntas como cuán violentas pueden ser o son las representaciones que el teatro ofrece sobre los cuerpos, sobre las relaciones de los sujetos, de las sujetas, cuán violentas son las construcciones sociales que el teatro ofrece normalmente, cuán violentas o desiguales o invisibilizantes pueden ser las estructuras de relación que el teatro tiene en su práctica. Y me parecía que las problemáticas de género, las problemáticas vinculadas a la violencia, a la invisibilización del género, de los géneros, tenían que, de una manera muy urgente, interpelarnos. Y en ese sentido, en principio, voy a partir de un par de conceptos que me parece que son fundamentales como para tenerlos en cuenta de una manera muy clara. Y a partir de allí voy a compartir algunas imágenes y voy a intentar dialogar con esas imágenes, construir alguna especie de asociación, de asociaciones en relación a ellas y básicamente compartir reflexiones, preguntas, ¿no?, que un poco nos venimos haciendo en estos últimos años. Nuria Varela
en un libro muy sencillo, muy práctico para poder entender, delimitar y conceptualizar algunos conceptos que son nucleares en las cuestiones, en las problemáticas, en las cuestiones de género. Define 4 conceptos claves del feminismo, de los feminismos. El androcentrismo, que es el hombre como medida de todas las cosas; el patriarcado, como esa forma de organización, ¿no? El sistema, digamos, que todo lo engloba, la forma de organización política, económica, religiosa y social, basada en la idea de una autoridad de un varón cis, siempre, y el liderazgo que ese varón ejerce sobre las mujeres o sobre los otros géneros. El machismo y el sexismo, el machismo como discurso de desigualdad y el sexismo como conjunto de todos esos métodos que el patriarcado emplea para poder mantener la situación de desigualdad y de opresión de la mujer y de los otros géneros. Y por último, el concepto de género, ¿no? Que es el concepto clave para poder también pensar y entender todas estas cuestiones. Y en ese sentido, este concepto principalmente lo que nos está diciendo es que el género no es algo dado, no es algo que está, digamos, natural o propuesto por la biología, sino que es una construcción cultural. Entonces, si es una construcción cultural el género, y el teatro es una práctica cultural, que además simboliza, que representa, que comunica, que construye sentidos alrededor de o en sociedades determinadas, la relación entre ambas, desde una perspectiva feminista, o sea, desde una perspectiva que asume esta desigualdad, que asume esta opresión sistemática, histórica, sobre el cuerpo de las mujeres, sobre el cuerpo de las disidencias, etcétera, no solo es central, sino que además tenemos que poder pensar, definir e intentar articular, me parece, y además como darle nombre y darle, y digamos, y particularizar esas problemáticas en el seno de la práctica teatral. A ver, voy a intentar compartir pantalla para que a partir de un poco de este marco de que inicio la charla, poder hablar de algunos fenómenos que a mí me parecen, algunos fenómenos que me parecen centrales para poder pensar las problemáticas de género, las problemáticas de la violencia, de la desigualdad, o de las desigualdades, que también es otra violencia, digamos, que se cruza con estas cuestiones. Y vinculado un poco a lo que mencionaba al inicio, a los femicidios que venimos viviendo, ¿no? En este contexto de este territorio de la región NOA que nos toca, me parece central también pensar otras situaciones de teatralidad, en este caso de teatralidades sociales, que aparecen, que emergen como producto de las violencias mencionadas. Esta imagen que estoy compartiendo es la marcha del 13 de octubre, si no me equivoco, en Jujuy, después de algunos de estos femicidios que he mencionado. Una marcha inmensa, una cantidad de mujeres, organizaciones sociales, organizaciones feministas, organizaciones LGTB, etcétera, se congregaron en las calles de Jujuy, hartes de un Estado ausente, de un Estado que ha permitido, digamos, que ha dejado, que ha abandonado a un cuerpo social y a las mujeres en este caso en manos de la violencia machista. Me parece que el teatro se debate en estos últimos años principalmente y se ve interpelado por estas teatralidades sociales que
tienen una contundencia impresionante que hablan sobre el cuerpo, que hablan sobre la reunión social, que hablan sobre la resistencia, que hablan también sobre el fin ético y político del arte o del teatro en general. Voy a compartir algunas imágenes y con ellas un poco señalar algunas de estas cuestiones que me parece que son muy interesantes y muy importantes para mirar en profundidad desde la disciplina teatro, ¿no? ¿Cuáles son esos discursos que van apareciendo en estas masivas movilizaciones donde las mujeres necesitan salir a reclamar lo que nos está sucediendo, ¿no? Entonces aparecen discursos que por ahí se repiten de movilización en movilización, aparecen, digamos, la ciudadanía, que no necesariamente está vinculada a una práctica artística o cultural, apropiándose de herramientas del teatro o del arte para poder, de alguna manera, generar un intersticio, una situación como de otra espacialidad, de otra corporalidad, que sirva para denunciar y que sirva también para generar otro espacio distinto al cotidiano, distinto al opresivo espacio del cotidiano en el que estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido también apropiarse herramientas del arte y del teatro, de la estética, para producir escenarios muy concretos de que batallen contra escenas en este caso de la fuerza de seguridad o de la política, etcétera, y que contrasten discursivamente, ¿no? Esta también es una escena de esa noche, de la marcha que se dirigió al COE en Jujuy. Aquí las mujeres dibujaron unas siluetas, que digamos, refiriéndose, digamos, a esos cuerpos asesinados de las mujeres con unas manos en rojo sangre sobre ellos. Y imágenes así se vienen reproduciendo de una manera fabulosa en los últimos años, sobre todo del Ni Una Menos, de aquel 3 de junio de 2015 en adelante. Esta es una escena, esta es una foto de la marcha hace un par de días en San Miguel de Tucumán por el femicidio de Abigail, de esta niña que contaba recién. Otra vez, ¿no? O sea, la ciudadanía reapropiándose de recursos de la comunicación, del arte, del teatro, para poder, digamos, proponer escenas alternativas a las escenas del poder o a las escenas del poder patriarcal en este caso, ¿no? Voy a ir vinculando algunas de esas imágenes con otras escenas de otros momentos coyunturales. Por ejemplo, esta es una escena de Santiago del Estero, donde también, sí es un grupo performático, el grupo performático Mariposas. Esto es fines del 2019. Una intervención en la ciudad de Santiago del Estero. Escenas como esta también se reproducen por todos lados, ¿no? Podemos encontrar una y otra vez la intervención artística o performática vinculada a la violencia de género, vinculada a los femicidios. Otra escena. Otra escena. Son muchísimas las que encontramos. Si uno se pone a googlear, por ejemplo, encontramos muchísimas imágenes de, ya sea de organizaciones sociales o de grupo de mujeres, o también de mujeres teatreras o artistas que utilizan la representación y salen a la calle para
hacer sus demandas, para hacer sus reclamos, para denunciar la violencia machista. Para mí es central arrancar de esta manera porque siento que las mujeres del teatro estamos muy vinculadas en estos últimos años a la militancia, al activismo. Por momentos siento que hemos estado más produciendo escenas de resistencia en las calles o incluso en las redes, más que ensayando obras de teatro en procesos larguísimos y que por lo general tienen otro formato u otra temporalidad y otros objetivos, ¿no? En este caso los objetivos no son tanto estéticos, sino es la apropiación de las herramientas estéticas para producir un proceso donde la sociedad empiece a mirar esto que nos está pasando y donde también el Estado o las instituciones políticas observen y hagan algo al respecto. Esta es una intervención que hicimos el 8 de marzo. La traigo a colación de ciertos signos que se repiten una y otra vez en muchas de estas movilizaciones, como el tema de la bolsa, o muchas de estas mujeres han sido tiradas, estos cuerpos asesinados en femicidios, tirados en bolsas de residuos. Esta es una intervención, decía, que hicimos el 8 de marzo de 2017 con un grupo de compañeras y compañeros para esa movilización, y para lo que hicimos fue la Estatua de la Libertad de Lola Mora, que está en el centro de la Plaza Independencia, al frente de la Casa de Gobierno, en el centro de la ciudad. Lo que hicimos fue envolver esa estatua con estos plásticos negros. Las escenas que encontramos no son solamente escenas que reproducen escenas de la violencia o que señalan los cuerpos muertos, sino también escenas de mujeres, de jóvenes empoderadas que gritan, que vociferan, que reclaman por la libertad de nuestros cuerpos, por la libertad y por el fin de la opresión sobre nuestras vidas. Y en ese sentido, me parece que es interesante también vincular todas esas escenas con El violador eres tú, ¿no? Cómo El violador eres tú, esa canción, con esa coreografía que proponen las tesis, esta colectiva chilena en el contexto de noviembre del año pasado, de todas las marchas y concentraciones en la Chile revuelta del año pasado. Y El violador eres tú se contagia, se propaga de una manera velocísima por todos los territorios del planeta y nos viene a mostrar, algo que ya lo veníamos mirando, pero de una manera muy fuerte, cómo en esto que algunas feministas llaman la cuarta ola del feminismo, las demandas feministas, la revolución que venimos intentando hacer en todos los órdenes culturales y en todos los órdenes sociales, se propagó de una manera, ¿no? Esta canción se la copia y se la repite en un montón de ciudades y de pueblos del planeta, ¿no? Y nos muestran cómo estas demandas son casi, diríamos, son transfronterizas, están más allá, digamos, de territorios y problemáticas puntuales, ¿no? Esta foto es en el Pucará de Tilcara, El violador es tú, bueno, y hay un montón. Esta es de nuevo en Santiago del Estero. Esta era la convocatoria del Ni Una Menos en Tucumán para filmar la canción y la coreografía en una plaza en Tucumán.
vinculado a un contexto que justo había sido denunciado el exgobernador Alperovich. Entonces, el nombre de él también fue introducido en la letra de la canción, ¿no? Y pienso una y otra vez en esa letra, esto es India, París, digo, un montón de ciudades a lo largo de Latinoamérica, a lo largo de Asia, a lo largo de Europa, donde esta canción y esta casi como un himno, ¿no? Digamos, se funda casi como un himno feminista del cual nos apropiamos, y cada una de los territorios, de las ciudades, de los pueblos lo hace suyo y lo representa, lo filma y después lo transmite por distintas redes sociales, ¿no? Esto es Alemania. Y bueno, y en este contexto, decía de donde las revueltas se vuelven transfronterizas, donde de alguna manera sentimos que estamos siendo miradas y escuchadas por primera vez, con esta fuerza, con esta internacionalización de las luchas y de las problemáticas. A mí me resulta importante hacer todo el tiempo un juego, un puente entre esa internacionalización y las características o las demandas y las condiciones particulares de la región donde vivimos, ¿no? Y en ese sentido este mapa, que lo traigo a colación, que está ahí todo el tiempo también como una imagen que nos está hablando, es el mapa de la votación en el Senado del año 2018 por la legalización del aborto. Y habla por sí mismo, me parece, el mapa, ¿no? La región del noroeste claramente, eminentemente celeste, o sea que votó, la mayoría de sus senadores votaron. Recordemos que en la Argentina los senadores responden a los gobiernos provinciales, votaron en contra de la legalización del aborto. Y bueno, y en ese contexto también las movilizaciones, las teatralidades de las manifestaciones callejeras y virtuales no solo tienen que ver con una demanda, decía, de los femicidios, como en el caso del Ni Una Menos, o movilizaciones del estilo, sino también con las luchas por la decisión sobre nuestros propios cuerpos, que es la del aborto legal. Esta imagen la traigo porque tiene creo 10 días, 15 días, es en la ciudad de San Miguel de Tucumán, por una acción que hizo la campaña por el aborto legal de la provincia. Instaló esa serie de sillas con los carteles, ¿no? Digamos, pensemos que es el contexto también de la pandemia, donde las movilizaciones sociales, bueno, están siendo restringidas, salvo casos donde, bueno, la urgencia, como el caso de los femicidios, donde en Tucumán se salió, donde en Jujuy se salió. Bueno, en este caso me parece interesante cómo el objeto de la silla vacía, ¿no? También, por lo menos un poco la lectura que yo hago, también como de esos cuerpos que nos faltan porque han muerto por abortos clandestinos, y la urgencia, algo que se viene atrasando en este contexto de pandemia, en el año 2020, cuando el gobierno nacional, bueno, había prometido que iba a mandar la ley al Congreso y que iba a ser debatida de manera urgente. Bueno, un poco el reclamo es que no podemos esperar y que, entonces, bueno, otra vez, ¿no? Múltiples estrategias del campo del arte o del campo de, digamos, de lo simbólico para presentar, para demandar, para denunciar, para reclamar por derechos todavía que nos falta. Y lo asocio con otras escenas, con otras representaciones, con otras performances que han ido apareciendo también en la región. Esta es de nuevo la colectiva performática Mariposa de Santiago del Estero,
el año pasado, si no me equivoco, también en el contexto de la lucha por el aborto legal. Esta es una fotografía de la Socorro Rosa, también en la marcha del 8 de marzo del 2017 en San Miguel de Tucumán. A partir de esta imagen se armó todo ese revuelo y las chicas fueron perseguidas, denunciadas, una cosa horrorosa que sucedió en ese momento en la provincia, por ahí. Algunos de ustedes se acuerdan. Y en ese sentido me parece también muy interesante lo que viene sucediendo en relación a las nuevas organizaciones de lucha dentro del campo del teatro, donde se cruza lo artístico con lo militante, ¿no? Y en este caso, por lo menos en la región, para mí también la colectiva de actrices de Jujuy son una referencia, han estado toda la pandemia haciendo acciones de repudio por distintas causas que han ido apareciendo. En este caso, como dice el texto acá, tomado del comunicado de las actrices, dice: repudio al acto de apertura de la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy, difundida en todos los medios oficiales de comunicación de la provincia. Este acto de apertura, inaugurado con el grupo musical El Chino y la Rebelión, quienes interpretaron libremente el tema Casi la mato, haciendo apología al femicidio y a los crímenes de odio en base a la orientación sexual. Es decir, de alguna manera, lo que viene a mostrarnos esta terrible, digamos, situación es que ni el Estado, en muchos de los casos, ni las prácticas culturales o artísticas en otros, se hacen eco de las problemáticas de la violencia de género y, por el contrario, en muchos de esos casos son aprovechados para seguir reproduciendo todo lo que criticamos y todo lo que necesitamos transformar de manera urgente, ¿no? Bueno, para mí esta es una referencia, hay un montón, en la página de Colectivas de Actrices se pueden encontrar las distintas, ¿no? Se reapropian, digamos, de la imagen con la banda de la Reina de la Primavera, y la banda lo que dice acá es vivas nos queremos, haciendo referencia también al Ni Una Menos, ¿no? Y en ese sentido comparto aquí dos imágenes que también me han parecido muy interesantes acá en el contexto de pandemia. Bien, parece que nos quedan unos pocos minutos. Bueno, en el contexto de pandemia, esto fue un colectivo que se armó este año, se llama Contagiamos Imágenes, principalmente de artistas visuales, donde han ido produciendo, han hecho una acción que me pareció también bien interesante, sobre todo para los primeros meses, donde el primer mes donde no se podía salir más allá de, digamos, de la redonda para ir a hacer las compras, y que empezaron, digamos, la maquinaria de asesinatos, de femicidios sobre los cuerpos de las mujeres, produjeron estas imágenes, las compartieron libremente, y la idea era que las mujeres o quienes quisiésemos las podíamos imprimir y pegar en ese camino o en ese trayecto o en eso, ¿no? Entre la casa y el comercio de cercanía. Lo mismo con esto, sabías que en Argentina, bueno, y aparecen toda la cantidad de números terribles vinculados a, bueno, independientemente, el 75% de las tareas del hogar, el trabajo no remunerado, son realizadas por las mujeres. O sea, la cantidad de situaciones y de escenas de violencia, de desigualdad sobre las mujeres, ¿no? Que hemos visto multiplicada y de una manera como amplificada en este contexto de pandemia. Una de cada 5 mujeres asalariadas se dedica al servicio doméstico, caracterizado por la falta de derechos laborales e ingresos muy bajos. Hay más de un femicidio por día en cuarentena. La idea era que esto se pegaba, ¿no? Y se podía estaba como recortado para que, bueno, el que quisiese llevarse la información en el papelito pudiese hacerlo. Me parece que todas estas escenas que son de alguna manera es como un cruce transdisciplinar,
me parece que son muy interesantes de ir pensándolas en conjunto, porque todo esto viene sucediendo simultáneamente en este tiempo. Bueno, y esta es una imagen que me acompaña, digamos, especialmente también desde el año 2018. Esto fue en Tucumán, en el segundo plenario, el primero fue en Tilcara, lo recuerdo, el segundo plenario de teatristas del NOA, y este fue en el contexto, además, junio, si no me equivoco, justamente en el contexto de la lucha por el aborto legal. Entonces fue un pañuelazo que hicimos en ese encuentro, somos compañeras, digamos, de las distintas provincias del NOA. Me parece que esto también de alguna manera lo que nos viene a mostrar es cómo, un poco lo que decía hace un rato, cómo política, producción artística, militancia, se van entrelazando, y es muy difícil, y no tiene sentido, además me parece, pensarlos de maneras aisladas, ¿no? Y de alguna manera me parece que esta escena, por lo menos para mí, significa como esa conjunción de muchas de todas estas prácticas, ¿no? O sea, que en este contexto de plenario nosotros venimos y decimos, esto es algo que nosotros estamos reclamando, y esto también tiene que ver, esta escena tiene que ver con todas las violencias, con todas las desigualdades, con todas las que nos aquejan, ¿no? Y el teatro se debate entre estas escenas y estas teatralidades de las manifestaciones, como venía describiendo, y otras escenas que podríamos llamar de espectacularización de la vida política o de transteatralización, ¿no? Donde personajes de la política lo que hacen es hacerse de las estrategias del teatro, pero en este caso, desde mi punto de vista, para banalizar la política, ¿no? Pensemos que estas son las dos, la ministra Bullrich, ex ministra de Seguridad, y ex diputada de la Nación también de Cambiemos. Y bueno, nada, me parece que también estas escenas hablan por sí mismas, son otros escenarios, pero también escenarios que están dialogando con las teatralidades de la resistencia, y escenarios que están dialogando con el teatro, ¿no? Como si el teatro estuviera mirando, y que ponen además en crisis a la propia representación. Como si el teatro ya no es, y esto es hace mucho, digamos, no solo tiene que ver con este auge de las teatralidades de la resistencia o de la preponderancia, digamos, de la espectacularización de la política, sobre todo en contextos de gobiernos neoliberales, sino también, y aquí tenemos otro, el gobernador Morales, digamos, la escena que construyó y repitió a lo largo de la pandemia, ¿no? Digo, los símbolos patrios, como la bandera, la Virgen, ¿no? Bueno, y esto es en el contexto del COE. Entonces, digo yo, se me ocurre, no sé, la patria, la iglesia, la ciencia, como para venir a sostener escénicamente la autoridad política. Otra escena de la resistencia, opuesta a la otra, esta es una foto sobre los piletines instalados en el acampe de fines del 2015 o principio de enero del 2016, donde fue apresada Milagro Sala. Me parece importante y necesario empezar a cruzar estas imágenes, ¿no? Y como la transteatralización de la política, la espectacularización de la política, lo que intenta es ocultar, ¿no? En esos montajes limpios y ordenados, ocultar que hay una pretensión de escenificación, y en este caso, por el contrario, es poner, ubicar, hacer una puesta en espacio del cuerpo y del espacio de objetos y de grupos sociales que por lo general no, digamos, no son escenas del orden de lo cotidiano, y lo que hacen ahí es construir una espacialidad otra,
como aquellas escenas de la teatralización de la manifestación que mostraba al principio, y desordenar la mirada y desordenar el espacio público. Bueno, un poco este contexto general, yo me parecía que era importante darlo para poder empezar a pensar quizás a partir de aquí, bueno, ¿qué pasa con el teatro? ¿Qué hacemos con el teatro? ¿Cómo pensamos todas estas problemáticas, todas estas circunstancias complejas en el propio contexto del teatro? En ese sentido me parece que habría como dos cuestiones. Una, la representatividad, y otra, la cuestión de la representación o de las formas de producción en el teatro. En el caso de la representatividad, que podemos hablar de cupo, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes nos representan a las mujeres? ¿Quiénes hablan por nosotras? ¿Cuánta representatividad de género hay en las distintas instancias de festivales, en este caso el catálogo del Instituto Nacional del Teatro de la Argentina, etcétera, etcétera? Tengo acá las dos listas del año 2018 y el año 2020 de la selección de obras para el catálogo. En el primer caso, del 90, es interesante porque algo ha sucedido, digamos, en este contexto, ¿no? Digamos, 2018 a esta parte parece que ha pasado una vida, ni hablar del 2020 en el contexto de la pandemia, o sea, la temporalidad, digamos, está en crisis también, ¿no? Con todo lo que de manera veloz viene sucediendo. Pero lo interesante de esto es que podemos pensar que muchos de estos reclamos, algunas instituciones, quizás las pocas, ¿no? Porque veníamos digamos, del otro tema que veníamos mostrando, están empezando a hacerse cargo de estos reclamos. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso del año 2018, de 91 obras elegidas, había una diferenciación de representación abismal, ¿no? Había 18 obras de directoras mujeres, 14 eran las autoras, y 75 directores y 71 autores. Fíjense, ¿no? 20% prácticamente de representación de género. Y en este año, esto ha sido seleccionado en los primeros meses del año 2020, de 50 obras seleccionadas, coinciden, o sea, evidentemente hubo, no lo dice el acta, estuve mirando y no lo dice explícitamente, pero evidentemente había una voluntad, hubo una voluntad de equiparar el cupo, ¿no? Entonces hay 25 autoras y 25 autores varones, 21 directoras y 29 directores. No es exactamente igualitario, pero se acerca bastante, evidentemente, bueno, todavía hay bastante por hacer. Quiero decir también que el Instituto Nacional del Teatro, creo que es una de las primeras instituciones estatales que propone dentro de su organización un observatorio de género. Bueno, a ver, esto es central, ¿no? Tenemos algunas leyes, hemos avanzado bastante en algunas leyes contra la violencia de género, la ley Micaela digamos, que exige a los organismos y a sus empleados y funcionarios formarse en problemáticas de género, pero bueno, mientras las instituciones no se miren para adentro, mucho de lo que sucede en términos de gestión y de políticas públicas en teatro no va a ser modificado si no hay una voluntad política de llevarlo a cabo. Eso en relación, digamos, o dar un ejemplo en relación a este catálogo. Tenemos otro ejemplo que me parece que es muy interesante, y podríamos quizá encontrar otros. Nosotras hemos estado muy contentas, porque el año pasado, en el contexto de la Fiesta Provincial del Teatro, ganaron por primera vez en Tucumán, después de una seguidilla, podríamos decir, bueno, bastante repetida de varones directores o autores y demás que ganaban la fiesta, dos obras que en su totalidad estaba dirigida, escrita, actuada por mujeres, ¿no? El caso de Ay, 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 estamos grabando. Bueno, eso me parecía también como otro ejemplo
interesante para mencionar, cómo de alguna manera en la complejidad de la escena política y de la escena, en este caso teatral, las demandas, ¿no?, empiezan a ser no solo vistas, sino también aplicadas al campo de las decisiones, digamos, políticas y teatrales que se llevan a cabo. Entonces decía, me parece importante pensar en la representatividad, pero también tenemos que pensar simultáneamente en la representación, ¿no? ¿Cómo representamos estas demandas? ¿Cómo representamos estas denuncias? ¿Cómo representamos estas necesidades de otras representaciones, valga la redundancia, en las escenas del teatro? Bien, hablábamos decíamos, de introducirnos en el tema de la representación. Habíamos hablado hasta recién de la representatividad y cómo hablar de la representación ya en el seno del teatro, ¿no? Traigo acá, que me parece que es muy interesante para mirar, para leer, la definición de mujer de la RAE, de la Real Academia Española. Dice, y voy a leer algunas partes porque es bastante larga. Dice, persona del sexo femenino, mujer que ha llegado a la edad adulta, mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Esa sí que es una mujer, muy mujer. Sigue. Esposo o pareja femenina habitual con relación al otro miembro de la pareja. Sigue porque no termina esto acá. Mujer objeto. Define mujer objeto. Mujer orquesta, y define mujer orquesta. Mujer pública, igual a prostituta, no podía faltar. Pobre mujer, mujer de cortos talentos e instrucción, sigue. Mujer de la calle, mujer normal y corriente. Otra vez, prostituta. Mujer de punto, ya no la había escuchado. Mujer honrada y decente. Mujer del partido, otra vez prostituta. Mujer fatal, mujer seductora que ejerce sobre los hombres una atracción irresistible y peligrosa. Mujer mundana, otra vez prostituta. Sigue. Buena mujer, pobre mujer, esta ya la habíamos leído, acá se me juntan dos. De mujer a mujer, con sinceridad y en igualdad de condiciones. Ser mujer, una niña o adolescente, o sea, ser mujer, haber tenido la primera menstruación por primera vez. Bueno, si nosotros nos detenemos y pensamos en profundidad y asociamos con algunas de las cosas que venimos mencionando en relación a conceptos como el patriarcado, como el machismo, como el sexismo, como el androcentrismo, evidentemente todas estas definiciones, de las cuales la RAE nunca pone en crisis, ¿no?, ni intenta tampoco salirse, digamos, de estos estereotipos, de estas representaciones, que en la mayoría de los casos son muy violentas, me parece interesante ver cómo algo del orden del lenguaje, algo del orden de lo enunciado, digamos, en estas definiciones sobre un género en particular en este caso, es llevado a la representación del teatro. Podríamos mostrar decenas, miles y miles de imágenes que reproducen una y otra vez alguna o muchas de estas definiciones. No las voy a traer acá, yo creo que podemos cada una de nosotros traer, digamos, a la cabeza algunas de estas imágenes de alguna obra que hayamos visto, no solo del teatro, del cine, del mundo publicitario, del mundo del arte, etc. Lo que me interesa en todo caso es traer y compartir imágenes que estos últimos años vienen intentando batallar con aquellos estereotipos de género que tanto las definiciones de la RAE
ponen en sus páginas, como muchas otras prácticas artísticas o comunicacionales. Por ejemplo, esta foto, y voy a traer algunos ejemplos, hay más por suerte. Esta foto es de mujeres que hacen stand-up, un ciclo que se organizó en el Museo Munt en Tucumán el año pasado, ¿no? Digo, el grito otra vez, ¿no? Hay alguna imagen por ahí de la calle que, en manifestación, que también traía esta imagen, ¿no? La mujer empoderada, la mujer que grita por todas las violencias o las represiones acumuladas, no sé, etcétera, etcétera. Y voy a compartir también algunas imágenes que no son necesariamente del teatro, porque son del mundo del arte y que me parecen interesantes también, las podríamos encontrar en el teatro perfectamente, que también se pelean no solo con las imágenes estereotipadas sobre el cuerpo de la mujer o de los comportamientos de la mujer, sino también con cierto binarismo de género que desconoce la multiplicidad de géneros existentes, ¿no? En este caso es un corrimiento entre el binarismo varón-mujer, y Ana Mendieta, esta artista cubana, fallecida además también, por cierto, en oscuras circunstancias nunca definidas. Y esta ella, digamos, tiene un montón, una serie enorme de photo performance y demás, donde ella trabaja con su propia representación, poniéndola en crisis de maneras diversas y mostrando también la violencia de género en algunas de esas imágenes. Trasplante de vello facial se llama esta. Otra, una foto, un ícono, digamos una imagen muy conocida, por ahí muchas no saben digamos, del nombre de la autora, pero es de Adriana Lestido, una fotógrafa muy conocida argentina. Esta foto es de una serie que ella saca en esta marcha sobre el final de la dictadura, madre e hija. También, nuevamente, otras formas de representación del cuerpo, otras formas de representación del cuerpo de las mujeres. Aquí mujeres y niñas, ¿no? En lucha. Otra, ¿no? Lucha Libre se llama este retrato de familia, es una fotógrafa mexicana, Lourdes Godet. Me parece muy interesante cómo en estas imágenes pone en crisis nuevamente ese imaginario, ¿no? Estereotipado sobre la madre, ¿no? O una luchadora libre, digamos, ¿no? Entonces, en este caso cruza ambas escenas que parecen indisociables y pone en crisis, digamos, la representación. Voy a aprovechar, mientras voy mostrando algunas de estas imágenes, y citando a Nelly Richard, que me parece que es también central para pensar muchas de estas cuestiones, esta investigadora que vive en Chile, francesa, que vive en Chile hace muchos años, y ella en uno de sus primeros libros, ¿no? Allá por el año 93, femenino, masculino, femenino, ¿cómo se llama el libro? Dice lo siguiente y diferencia, y hace una diferenciación que me parece que también es bien interesante para tener en cuenta, para pensar la representación en el arte o en el teatro, vinculado a cuestiones de género. Dice, el arte femenino sería el arte representativo de una femineidad universal, o de una esencia de lo femenino, que ilustra el universo de valores y sentidos, por ejemplo, vinculado a cierta sensibilidad, a cierta corporalidad, por lo general hegemónica, a cierta afectividad, ¿no? Siempre atribuida a las mujeres. Me parece interesante cómo también vinculamos esto, ¿no? O sea, habría un grupo de mujeres que se consideran que hacen arte femenino, pero es importante diferenciar esto del arte feminista. Y en ese sentido, sigo citando a Nelly Richard, dice, el arte feminista, por el contrario, sería el arte que busca corregir las imágenes estereotipadas de lo femenino, que lo masculino hegemónico ha ido rebajando y castigando.
un arte motivado en sus contenidos y formas por una crítica a la ideología sexual dominante. Es decir, ¿cómo repensamos esos modelos de corporalidad, de comportamiento, construidas por las masculinidades o las feminidades hegemónicas? ¿No? Bueno, estos son algunos ejemplos artísticos que me parecen interesantes. Esta es otra, una foto performance de Débora Castillo de Venezuela, se llama El beso emancipador, ¿no? Como diversas estrategias que ponen en jaque, ¿no? Bolívar, está besando, digamos, a este busto de Bolívar, el artista, digamos, distintas estrategias que ponen en jaque justamente esos símbolos del patriarcado, como puede ser también el padre, los famosos padres de la patria, por ejemplo. Esta serie me parece muy interesante porque nos permite introducirnos en nuestro tema, que tiene que ver con la interseccionalidad de clase, ¿no? Entre otras. Esta es una serie que se llama 97 empleadas domésticas, de una fotógrafa de Perú del año 2010, Daniela Ortiz, y me parece que es muy interesante lo que ella hace acá. Recogió 97 fotografías de redes sociales de mujeres de clase alta de Perú, y en todas se encuentra lo mismo. Las empleadas domésticas están ocultas, invisibilizadas o incluso recortadas. Fíjense cómo en esta imagen de la izquierda solo se le ve los brazos, en la imagen central está tapada por el niño, en esta imagen están, digamos, de manera central la madre con su hijita, y la empleada doméstica atrás en el fondo se la puede ver muy a lo lejos, ¿no? Bueno, aquí he elegido 3 solamente, pero tiene una serie de 97 imágenes donde esas mujeres dedicadas al cuidado de los hijos, las hijas, las hijes, son totalmente invisibilizadas, recortadas, ocultas, tras estos otros cuerpos, ¿no? Me parecía como muy interesante esta serie, como un ejemplo más, hay otros, para introducirnos en el tema de la interseccionalidad. Y aprovecho este cuadrito que me parece que es interesante, ¿no? Porque aparecen distintos ejemplos de cómo se cruzan los ejes de la desigualdad, y esto para introducirnos en una cuestión que también me parece central desde nuestros territorios, en cualquier lugar desde donde pensemos el género o el feminismo, pero sobre todo en nuestros territorios tan desiguales, con una historia profunda de desigualdad, no solo de género, sino también de clase, de raza, ¿no? En este caso habla, por ejemplo, del elitismo, o sea, de cómo el estudio o la falta de estudio también genera una brecha de desigualdad tremenda, u otras desigualdades de género que exceden también el binarismo varón-mujer, ¿no? Bueno, y cómo el arte, vuelvo a decir, o el teatro en particular, trabaja sobre eso. ¿Cómo digo, el feminismo? Yo soy la que creo que el feminismo, los feminismos, o el feminismo como desde el punto de vista como lo entiendo, no puede no hacerse cargo de la interseccionalidad de las diversas desigualdades, las diversas violencias que nos atraviesan. Y bueno, y me acordaba, y me parecía que era interesante también para pensar las propias características de lo territorial, algunos ejemplos de reapropiación de algunas cuestiones culturales o de algunas iconografías, ¿no? Como por ejemplo, o de sujetas, mujeres, como es la chola, digamos, sobre todo en Jujuy, y en Bolivia o en la gran patria andina, ¿no? Y bueno, y estas son las cholas mostras, que yo soy fans número 1 de las cholas. Tengo una de las cholas acá, la Chabela, no encontré foto de la otra chola, pero bueno, hay unos videos ahí dando vuelta, si la quieren ver en YouTube, que está buenísimo. Y ejemplos de eso, ¿no? Como la parodia nos permite
subvertir, ¿no? Pensemos en esto, ¿cuáles son esas estrategias de visibilización? En el caso de la fotógrafa peruana que mirábamos recién, sería la seriación, la sumatoria de diversas imágenes que en este caso no por contraste, sino por sumatoria, por acumulación, muestran una desigualdad de género y ¿no? En el caso recién, de género y de clase, y muestran además una cuestión central, que es el tema de los cuidados, ¿no? Otra vez la invisibilización de las tareas de cuidado, básicamente llevadas a cabo por mujeres, y en este caso por mujeres empleadas domésticas, o sea, pobres. Bueno, y en este caso la reapropiación de una figura, de un personaje de la cultura local, como son las cholitas. Acá está otro ejemplo, que también me parece que tienen un video donde se encuentran después las cholas mostras con la Ruperta, la colla superpoderosa, me parece muy interesante, muy gracioso también. Bueno, acá la colla superpoderosa, otra vez, ¿no? La reapropiación en tono de parodia para, bueno, para también dar cuenta de cuestiones y problemáticas de género, ¿no? Acá la Ruperta es súper, tiene un montón de poderes y puede hacer un montón de cosas. Y otro ejemplo, la Bartolina, ¿no? Una chola drag, ¿no? La chola drag que baila folclore y que baila allí por los cerros jujeños, también hay unos videos que están muy buenos para ver. Bueno, varios ejemplos muy cercanos, muy jujeños, de inversión de los estereotipos. Otra obra, Requiem Inducido, del grupo Circo Cromático de Jujuy, una obra que se representó en los últimos años. Fíjense cómo aparece el pañuelo verde también colado, como en la escena de Requiem Inducida. Esta es una obra que también parodiaba los personajes de la iglesia, las estructuras conservadoras, digamos, de los territorios que nos tocan. Y la traigo también a colación. Podría traer varias distintas imágenes, ¿no? Como esta que también ponen, digamos, en crisis las representaciones hegemónicas sobre la feminidad, y eso me parece que es central, ¿no? Otra vez ahí la pulserita LGTB como parte de la imagen de la obra. Y la traigo a colación porque esta obra fue censurada, se armó todo un revuelo, me pareció como muy interesante todo lo que pasó alrededor de esa censura, pero también, bueno, vuelve a hablar de eso. ¿Qué pasa con estas instituciones que fue censurada por el Teatro Mitre, el teatro estatal de la provincia de Jujuy? Porque, bueno, la directora del teatro de pronto se enteró que había una parodia de un cura, su sobrino es cura, y bueno, y tenía miedo con que el cura qué sé yo, el sobrino se enoje, no sé, una cosa así. Pero, bueno, eso, ¿no? Y bueno, y todas unas movilizaciones, otra vez, ¿no? Como se cruza la militancia con la producción artística, con la política, se armó toda una acción de protesta en las puertas del Teatro Mitre, que bueno, finalmente la directora tuvo que echarse atrás y después terminaron siendo invitados y llenando sala, porque fue tal la publicidad que se armó alrededor del suceso de la censura, que al final nada, estaba el Teatro Mitre, teatro a la italiana, imagínense, una obra que rompe con todas esas convenciones clásicas, ¿no? Rompe la cuarta pared, habla con el público participa a través de redes sociales, proponiendo un final de la obra y demás. Bueno, esta es otra obra del mismo grupo, Requiem Inducido, se llama Nosotres, una obra con objetivo didáctico para ser llevado a las escuelas y hablar de la educación sexual integral, que sabemos que en la mayoría de nuestras provincias, norteña, pañuelo celeste, como el mapa que mostrábamos hace un rato, no ha sido aplicado hasta acá. Entonces, bueno, es como el compromiso, nuevamente, el compromiso social y político de trabajar sobre temas urgentes,
y llevarlos a escena. De todas formas, me parece interesante pensar que no necesariamente los temas, digamos, hay que tematizar las problemáticas de género, ¿no? Como es el caso de la violencia y un montón de escenas que hemos estado viendo. No necesariamente hay que, digamos, tematizar en el sentido de que el teatro tiene que llevar a escena estos temas urgentes, puede hacerlo y bienvenido sea, pero aunque no se tematicen los temas, la perspectiva de género, la perspectiva feminista, tiene que estar, tiene que colarse, en este caso, en las cuestiones de representación. Otra vez, cuerpos no hegemónicos, digamos, poniendo en crisis esas representaciones naturalizadas sobre el cuerpo de las mujeres. El grupo Manojo de Calles, referente de la región NOA, imposible no traerlo a colación también un poco en esta charla. Una obra del 2019. A ver qué más tenemos. Niñas de algo inacible, creo que con esto ya voy un poco terminando. También de Tucumán, una obra, si no me equivoco, del año 2017, 2018, también por ahí. Son todas algunas escenas y representaciones que fui eligiendo de los últimos años, ¿no? De alguna manera, en este contexto de boom, digamos, de los feminismos y de los reclamos por nuestros derechos, obras que también están repensándose, digamos, en el interior de sus propias representaciones y estructura. En este caso es interesante porque la obra se sale, digamos, de la heteronorma, ¿no? Se corre de allí y muestra posibilidades, digamos, de amor disidente y demás. Otra cosa interesante, no tengo foto acá, pero que me parecía que era bien interesante de esta obra, era que desnudaba a los varones y las mujeres en todo momento estaban vestidas, ¿no? Entonces, de nuevo, con una pequeña decisión, por ejemplo, uno puede descolocar también la natural, digamos, la percepción o las percepciones hegemónicas. Creo que no tengo ninguna otra foto. Y bueno, y un poco como para ir terminando, bueno, he intentado dar un pantallazo muy general y bueno, sobre algunos planos de estas cuestiones que a mí me parecen que dialogan todo el tiempo entre sí, mirarlo y pensarlo desde nuestro propio territorio, desde lo complejo de las escenas sociales y de las situaciones sociales que van apareciendo, pero también como el propio teatro o el arte va dando respuesta frente a eso. Quizás lo que no he ahondado, digamos, no he hablado mucho es ya no tanto vinculada a la representación, sino a las cuestiones que tienen que ver con las formas de producción, con las formas de vinculación que el teatro como hecho social, además de como hecho artístico, propone. Y es también un tema central, que un poco lo voy a dejar mencionado sobre el final de la charla, y de manera como pregunta, digamos, abierta para que las sigamos pensando. Claramente, la estructura patriarcal, la estructura sexista, machista, invisibilizante de las disidencias, de los lugares de las, digamos, de las mujeres y de los otros géneros, vienen reclamando una centralidad como problemática, como pregunta, digamos, a desarmar, y en algún punto todavía tengo la sensación de que el teatro no se ha hecho cargo de manera profunda de las relaciones, los vínculos, las formas que establecen esos vínculos en la producción, tanto entre los agentes, digamos, los actores, las actrices, las personas, digamos, que trabajan en
en ello, y la relación entre actor, espectador, actriz, espectador, ¿no? O entre la escena y los espectadores, les espectadores. Eso sí es como una tarea que me parece que tenemos para rato. A ver, la relación entre arte y política, entre teatro y política, se lo viene preguntando, no sé, desde los 60, por lo menos, de la creación colectiva en adelante, en el contexto latinoamericano, pero hay como unas formas, unas jerarquías preestablecidas, un tipo de producción, un marco de producción naturalizado, que si no lo damos vuelta, que si no lo pensamos desde otros tipos de vínculos y de ordenamientos y de organizaciones, va a ser muy difícil, me parece, pensar en profundidad las cuestiones de organización feminista posible. Digamos, posibilidades de organización, posibilidades de otros encuentros diferentes, nos los está dando la calle o las organizaciones mismas de lucha feminista. Por eso me parecía interesante, como para terminar, hacer este puente entre esas primeras imágenes que mostraba en esta charla y estas últimas, ¿no? Donde ya nos metemos en la propia escena teatral dentro de los espacios culturales o teatrales. Bueno, creo que con esto voy terminando y espero que esto abra la posibilidad de que podamos seguir pensando y dialogando y reflexionando y haciéndonos preguntas que impulsen las transformaciones que necesitamos.